Bienvenidos a su sesión de la asignatura de Filosofía del Bachillerato ITESCO en su modalidad en línea. Vamos a revisar el objetivo de la asignatura. Bueno, es proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para comprender, analizar y reflexionar críticamente sobre los problemas filosóficos fundamentales, así como su relevancia en la comprensión del mundo contemporáneo y en la formación de una visión ética y crítica del mismo. Esta asignatura consta de 4 unidades que van desde el pensamiento prefilosófico hasta las filosofías del siglo XX, ¿no? O la filosofía contemporánea. Vamos a revisar de una manera general y sintetizada cada una de estas unidades, abarcando pues los temas quizás considerados más relevantes o más importantes, ¿no? En la cuestión de la asignatura de filosofía. Entonces tenemos unidad 1, que es del pensamiento prefilosófico a la filosofía clásica. El objetivo de esta unidad, bueno, examina otras formas de percibir e interpretar la realidad a partir de la filosofía, explicando su origen, conceptualización, así como su desarrollo en algunos principales problemas del periodo presocrático y clásico, favoreciendo su pensamiento crítico. Vamos a comenzar entonces. Tenemos, como siempre, en cada uno de nuestros manuales, nuestra sección diagnóstica, en qué conocimientos cuento, y empezamos con nuestro tema central, que es el pensamiento prefilosófico. Y nos dice, la palabra mito suele tener definiciones distintas, pero todas ellas se relacionan de una u otra forma. Algunos lo definen como una historia maravillosa que se narra más allá del tiempo histórico. Otros la definen como una narración ficticia que representa aspectos universales del ser humano. Otros tantos refieren que el mito es aquello que está rodeado de cualidades y elementos reales, admirables o falsos. El mito, en cada caso, es la base de la acción creadora del ser humano en la narración. Y la acción creadora de lo divino en el mundo. Originalmente, el mito estaba más asociado a lo sagrado que a su significado. El mito se refuerza constantemente en la práctica del rito, el cual un ejemplo a seguir y su respectiva repetición. El mito representa de forma alegórica los aspectos más profundos de la cultura en la que surge, y en ellos recae su actividad simbólica o su creatividad. El mito es narrado fuera del tiempo cronológico en el que vivimos. Esta cualidad le permite reproducirlo una y otra vez, sin atarlo a un momento histórico o a una persona en especial. Ese tiempo eterno le da sentido a un mito que se puede recrear las veces que sea necesario, porque es universal. Si se comparan estas acepciones, es posible ver que algunas tienen en común las preguntas relacionadas con aspectos que se refieren a los principios del mundo o del universo, aspectos que se vinculan con el sentido de la existencia de la humanidad. La filosofía, la ciencia, la religión y el mito compartirán alguna de estas dudas y, por supuesto, en ocasiones convergen en las respuestas que brindan, ¿no? El siguiente cuadro pues, nos dará un panorama general de los puntos de diferenciación y semejanza. Tenemos mito. Bueno, el mito produce imágenes sensoriales a partir de explicaciones con aspectos sobrenaturales. Llevan una narración tradicional, llevan un pensamiento representativo y pues es transmitido de manera oral o escrita. En el caso de la religión, bueno, pues produce cosmovisiones sistematizadas trascendentales. Su narración es simbólica desde la realidad experimentada. Su pensamiento es orientado por la fe y la espiritualidad, y pues es transmitido por medio de rito o testimonio. En el caso de la ciencia, bueno, produce marcos de referencia y teorías. Llevan una argumentación formal de acuerdo al método científico. Llevan un pensamiento racional que es propiamente verificable
y pues su transmisión es por medio de la que se conoce como divulgación científica. En el caso de la filosofía, bueno, pues produce conceptualizaciones y una reflexión totalizadora. Lleva una argumentación formal con base en distintos métodos, lleva un pensamiento racional, abstracto, y la transmisión histórica es a partir de la problematización humana. Y nos dice, antes del surgimiento de la filosofía en la antigua Grecia, existieron diversas culturas que sentaron las bases para el desarrollo del pensamiento humano. Estas culturas precedentes al nacimiento de la filosofía desempeñaron un papel fundamental en la formación del contexto intelectual en el que emergió la filosofía clásica. Algunas culturas destacadas incluyen Mesopotamia, Egipto, India antigua y China antigua. En el caso de Mesopotamia, bueno, pues estaba ubicada en la región Oriente Medio. Mesopotamia fue cuna de algunas de las primeras civilizaciones de la historia, como la sumeria, la acadia y la babilónica. Estas civilizaciones desarrollaron sistemas complejos de escritura, como la escritura cuneiforme, y realizaron importantes avances en matemáticas, astronomías y leyes. En el caso de Egipto, bueno, la civilización egipcia, ubicada a lo largo del río Nilo en el noroeste de África, es conocida por sus monumentos impresionantes como las pirámides y las esfinges. Los antiguos egipcios pues desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica y realizaron importantes contribuciones en áreas como lo fue la arquitectura, las matemáticas y la medicina. En cuestión de la India antigua, surgieron importantes tradiciones filosóficas y religiosas, como lo fue el hinduismo y el budismo. Estas tradiciones ofrecían perspectivas profundas sobre la naturaleza de la realidad y el propósito de la vida y el camino hacia la libertad, hacia la liberación espiritual. En cuestión de la China antigua, bueno, la civilización china antigua produjo una rica tradición filosófica que incluye pensadores como Confucio, Lao Tse y Mozi. Estos filósofos abordaron cuestiones éticas, políticas y metafísicas, y sus enseñanzas influyeron profundamente en la cultura china y el pensamiento filosófico superior. ¿Ok? Tenemos ahora, bueno, pues un par de actividades. Dice, coloca el nombre de la cultura en el recuadro que indique la región donde se desarrolló. Y en la parte de abajo, pues, coloca el nombre de la cultura. Y continuamos con la cuestión del... esta parte. Bueno, antes de continuar, vamos a regresar un poquito aquí arribita. ¿Ok? Bueno, antes del surgimiento de la filosofía como una disciplina crítica, sistemática y racional, el ser humano ya poseía pues formas complejas de interpretar y explicar la realidad. Este pensamiento anterior a la filosofía es lo que se denomina o se le conoce como pensamiento prefilosófico, ¿no? Y esto pues es el conjunto de creencias, narrativas, prácticas y saberes con los que las primeras culturas humanas pues intentaron comprender el mundo, ¿no? Comprender su origen, analizar o comprender el sentido de la existencia, el comportamiento de los fenómenos naturales y la dinámica pues de la vida social, ¿no? Y este pensamiento pues se expresó fundamentalmente en tres formas principales: lo que en su momento era el mito, lo que fue la magia, ¿no? Y la religión. Estos tres sistemas de pensamiento, no son homogéneos ni aparecen en todos los pueblos de la misma manera o con la misma intensidad, pero pues comparten ciertos elementos fundamentales, ¿no? En primera, no separan la explicación del mundo de la vivencia emocional, afectiva o simbólica.
no hacen distinción estricta entre el sujeto y objeto, ¿no? Entre la naturaleza y la cultura, o pues entre hechos y valores, ¿no? Y otorgan al universo una dimensión antropomórfica, animista o sagrada, ¿no? Vimos la cuestión del mito, ¿no? El mito, pues, es quizás la forma más antigua del pensamiento simbólico estructurado, ¿no? Esto viene del griego mitos, ¿no? Que originalmente significaba relato o palabra, ¿no? El mito no es una simple fantasía ni un cuento popular, sino una narración fundacional y sagrada que pues explica los orígenes del mundo, de los dioses, de la humanidad y de las instituciones sociales, ¿no? Además de que el mito, bueno, pues explica el origen del cosmos a partir de un caos primordial de la acción de dioses o fuerzas sobrenaturales. Tiene una función etiológica, lo que justifica el porqué de las cosas, ¿no? Por ejemplo, por qué hay estaciones, por qué existe la muerte, por qué hay guerras o rituales. Tiene una función normativa, ¿no? La cual permite pues establecer modelos de comportamiento al presentar héroes, dioses y arquetipos y pues transmite valores culturales, ¿no? Además de que también pues alude o hace alusión a realidades trascendentes y da sentido a lo cotidiano a partir de lo sagrado, ¿no? Una de las características que tiene pues esta parte del pensamiento del mito, del pensamiento mítico, pues es en primera instancia el antropomorfismo. Los dioses y fuerzas cósmicas son representados con forma y emociones humanas. Tienen una temporalidad circular, ¿no? Entonces los eventos se repiten eternamente, ¿no? Como pueden ser los ciclos agrícolas o los ciclos astrológicos. Llevan una narrativa simbólica, ya que el mito no busca una verdad literal, sino una verdad simbólica o una verdad existencial, ¿no? Y estos pues son transmitidos de generación en generación de manera oral, lo que permite su adaptación, pero pues también permite su sacralización, ¿no? Por ejemplo, hay mitos interesantes como el mito de Siodo en la Teogonia, que narra el origen de los dioses y el origen del cosmos, ¿no? Hay mitos egipcios sobre Osiris y la regeneración cíclica de la vida. Y pues también los mitos mesoamericanos, por ejemplo, sobre Quetzalcóatl y el sacrificio, ¿no? Como motor del universo. ¿Va? Muy bien. Mm. Ahora sí, continuamos. Concepto de filosofía. Dice, la filosofía es una disciplina que busca comprender y cuestionar la naturaleza del universo, la existencia humana y el conocimiento mismo. Se caracteriza por su enfoque crítico y reflexivo, explorando preguntas fundamentales sobre la realidad, la moral, la mente y el significado de la vida, a través del análisis racional y la argumentación lógica. La filosofía se esfuerza por alcanzar una comprensión, ahí me perdí, ya, más profunda de los fenómenos que nos rodean y de nuestras propias experiencias. Es un campo que abarca una amplia gama de temas desde la metafísica y la epistemología hasta las cuestiones de ética y las cuestiones de la estética, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí nos dice, la filosofía se ocupa de hacer preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la existencia humana, la mente, el conocimiento, la verdad, la moral y el lenguaje. La ciencia, por otro lado, se basa en la observación empírica y el método científico para comprender la naturaleza del universo.
Y la religión, por su parte, se refiere al conjunto de creencias y prácticas relacionadas con lo sagrado y lo trascendente. ¿Ok? Ahora, bien, la ciencia eh, pues busca eficacia, pero se basa en la verificación racional, ¿no? Y no solamente en símbolos o asociaciones, ¿de acuerdo? En cuestión de la religión, por ejemplo, bueno, pues la religión surge como una forma estructurada de relación con lo trascendente, ¿no? Esta pues no busca controlar fuerzas sobrenaturales, sino honrarlas, aplacarlas o recibir su gracia mediante el culto, la oración, el sacrificio, la obediencia a normas morales, ¿no? Hay elementos fundamentales en la parte de la religión, como puede ser la creencia en lo sagrado, ¿no? El, digamos que el autor, ¿no? Rudolf Otto describía esta parte como lo mysterium tremendum et fascinans, es decir, algo que sobrecoge y atrae al mismo tiempo. La religión pues está basado también en sistema de dioses o divinidades y puede ser pues politeístas como lo fue en Grecia, Egipto o Mesopotamia, o monoteístas como es el judaísmo o el zoroastrismo, ¿no? Llevan la cuestión de la ritualidad, ya se hace a través de sacrificios, oraciones, festividades, peregrinaciones. Llevan o tienen una moralidad, ¿no? Que son las normas éticas derivadas de la voluntad divina. Si lo vemos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, podemos tener los 10 mandamientos, ¿no? Por mencionar. Y existe pues una comunidad religiosa, ¿no? Hay un vínculo social y una cohesión mediante prácticas comunes. La cuestión de la religión pues también va hacia lo entorno sociocultural, ¿no? Aquí existía la legitimación o existe la legitimación del orden político. ¿Y qué es esto? Bueno, pues los reyes eran considerados enviados o hijos de los dioses. La religión establecía tabúes y códigos de conducta para la cuestión del control moral. Y pues existía un consuelo existencial, ¿no? Da sentido al sufrimiento, da un sentido a la muerte y pues da una esperanza de una vida pues, más allá, ¿no? Como tal. En cuestión de lo que es el mito, la cuestión de la religión, bueno, pues un mito puede contener elementos religiosos y mágicos. Una práctica religiosa puede tener fundamentos pues míticos, ¿no? Y puede recurrir incluso a ritos mágicos. En las culturas arcaicas no existe una clara diferencia entre estos elementos, eh, como si llega a ocurrir en el pensamiento filosófico, pues más adelante, ¿no? Eh, el cual pues tenderá a disociar lo racional de lo simbólico y lo natural sobre lo sobrenatural, ¿no? Y aquí es donde damos pues digamos que un switcheo, ¿no? Una transición que va de lo que vimos al inicio del pensamiento prefilosófico a la cuestión de la filosofía, ¿no? La filosofía, como podemos ver, bueno, la filosofía nace en Grecia en el siglo VI antes de Cristo como una forma nueva de pensamiento, ¿no? Que sin romper del todo con el pasado mítico y religioso, pues empieza a buscar explicaciones ya racionales, ya sistemáticas y lógicas del mundo, ¿no? Eh, Filósofos que surgieron, ¿no? Como Tales de Mileto, como Anaximandro, como Heráclito o Parménides, ya no explican el origen del cosmos a través de dioses, ¿no? Sino mediante principios racionales. Y pues se inicia la búsqueda de lo que es el logos, ¿no? Una palabra que significa razón, discurso o ley universal, ¿no? Sin embargo, pues la filosofía no elimina el pensamiento prefilosófico, sino que ya lo transforma, ¿no?
lo critica y lo reinterpreta. Filósofos como Platón, por ejemplo, retoman elementos míticos en sus diálogos, pero los subordina al ejercicio racional del alma. Y muchas religiones, como es el cristianismo, ¿no? Integran elementos filosóficos para sistematizar sus creencias, ¿no? Como lo hizo San Agustín con Platón o Santo Tomás con Aristóteles, ¿no? Entonces, bueno, el pensamiento prefilosófico no es un error primitivo a superar, sino una etapa necesaria y constitutiva del desarrollo del pensamiento humano, ¿no? El mito y la religión se expresan el intento humano por dar sentido a la existencia, por articular lo inexplicable, por establecer un orden simbólico ante el caos de la realidad, ¿no? Sin estas formas anteriores, la filosofía como tal no habría nacido, pues ellas representan el humus cultural de que emergen las primeras preguntas filosóficas como qué es el ser, de dónde venimos, cómo debemos vivir, ¿no? El paso de esta parte, ¿no? La transición del pensamiento mítico en el pensamiento prefilosófico al filosófico, pues no es una ruptura total, sino una transformación paulatina de las formas de interpretar el mundo, ¿no? Una transición de lo que es del relato ya a un argumento, del símbolo al concepto y pues de la fe al razonamiento, ¿ok? Entonces continuamos con nuestra lectura y dice disciplinas filosóficas y sus problemas. La filosofía se divide en varias disciplinas, cada una centrada en áreas específicas. Centrada en áreas específicas de investigación y problemas filosóficos. Por ejemplo, metafísica. Se ocupa de cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la existencia y la realidad última. La epistemología examina la naturaleza, el alcance, los límites del conocimiento humano, así como los métodos y la justificación de la investigación y la creencia. La ética explora los conceptos de bien y mal, la moralidad y la conducta, así como los principios que guían nuestras acciones y decisiones. La cuestión lógica, ¿no? Que se dedica al estudio de los principios del razonamiento válido y la argumentación válida. Y la estética, que analiza la naturaleza del arte, la belleza y la apreciación estética. La filosofía política, que examina cuestiones relacionadas con el poder, la autoridad, la justicia y la organización de la sociedad. ¿Ok? En el caso, bueno, de la metafísica como tal, pues la metafísica es la rama de la filosofía que se ocupa de las preguntas fundamentales sobre la realidad, ¿no? ¿Qué es el ser, por ejemplo? ¿Qué existe realmente? ¿Qué es el tiempo, el espacio, el alma, Dios, la mente, la materia, ¿no? Este término de metafísica pues viene de Aristóteles, quien escribió un conjunto de tratados llamados Metafísica, ¿no? ¿Por qué? Porque venían después de la física. Sin embargo, no solo era una secuencia, sino era el estudio más profundo que buscaba pues las causas últimas del ser, ¿no? De aquí pues surgieron grandes temas, ¿no? Por ejemplo, la ontología, el estudio del ser en cuanto al ser, la cuestión de sustancia y accidente, qué cosas son esenciales y qué cosas pueden cambiar sin afectar la identidad, ¿no? La causalidad, qué causa que algo sea o cambie. Las cuestiones de tiempo y eternidad, ¿no? ¿El tiempo es real o es una ilusión? Y la parte del libre albedrío y el determinismo, ¿no? En el área
o en la disciplina, mejor dicho, de la metafísica, existen preguntas bastante interesantes que en realidad nos ponen a pensar, ¿no? Como por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Y cómo lo sabemos? No nos vamos a meter en una cuestión religiosa, sino en el análisis metafísico de la pregunta, ¿no? ¿Qué es la mente? ¿La mente es lo mismo que el cerebro? ¿Hay un alma inmortal? ¿Existen los números o son inventos humanos? Y pues, ¿qué es más real? ¿El mundo físico o nuestras ideas? ¿No? Aunque parezca algo abstracta, pues la metafísica influye en nuestras creencias más profundas sobre la vida, sobre la muerte, la identidad personal, el universo y hasta en cómo vamos a interpretar la ciencia o la religión, ¿no? En la cuestión de la epistemología, es lo que conocemos como la teoría del conocimiento, ¿no? Y esta pues es una disciplina o es la rama que estudia el conocimiento. Por ejemplo, ¿qué significa saber algo? ¿Cómo justificamos nuestras creencias? ¿Qué distingue la opinión de la verdad? ¿Cuáles son los límites que puede tener del conocimiento humano? ¿No? Y aquí, bueno, pues existen fuentes del conocimiento, razón, experiencia, intuición, revelación. Existen los tipos o surgen los tipos de conocimiento empírico, racional, científico, intuitivo. Da un parteaguas a la cuestión del escepticismo, ¿no? Duda de qué podamos conocer con certeza, ¿no? Y entra la parte de la verdad y la justificación, ¿no? ¿Cómo sabemos en realidad que algo es verdadero? ¿Ok? A raíz del surgimiento de la epistemología, surgieron diferentes corrientes históricas, como lo fue el racionalismo con Descartes, ¿no? La razón es la fuente principal del conocimiento, como fue el empirismo con Locke y Hume. Todo conocimiento viene de la experiencia, ¿no? Y en el caso, pues, de Kant, que combina razón y experiencia, dice que no conocemos las cosas en sí mismas, sino como aparecen en nuestra mente, ¿no? La epistemología aborda también los sesgos cognitivos, la posverdad y el rol del lenguaje, ¿no? Y el impacto, por ejemplo, de la tecnología y las redes en cómo accedemos y validamos el conocimiento. Tenemos la parte de la ética, ¿no? Que podríamos nombrar como la filosofía moral. ¿Y por qué la filosofía moral? Bueno, porque si nos vamos en este punto, la ética sería la rama de la filosofía que reflexiona sobre el bien, el mal, la virtud, el deber y la buena vida, ¿no? No solamente se trata de decir que está bien y que está mal, sino de entender por qué lo consideramos así, entender el qué es lo correcto, qué deberes tenemos hacia los demás, qué significa llevar una buena vida, claro que sí, ¿no? Y pues hay valores universales o todo es relativo, ¿no? En esta parte, así como con la epistemología, pues surgieron corrientes éticas también, ¿no? Que pues posiblemente veamos un poquito más adelante, pero siempre es bueno analizarlo desde el punto de vista de la disciplina, ¿no? Existe la ética de la virtud, que fue propuesta por Aristóteles. Ser bueno es cultivar virtudes, valentía, justicia, templanza, ¿no? Está la deontología, propuesta por Kant, que nos dice que lo correcto es cumplir el deber por respeto a la ley moral. Surgió la cuestión del utilitarismo por Millie Bentham, que nos dice que lo bueno es lo que produce mayor felicidad para el mayor número. Y está la ética del cuidado, ¿no? Propuesta por Gilligan, que destaca la empatía, las relaciones y pues destaca también la responsabilidad hacia los demás, ¿no? Actualmente, bueno, pues se aplican debates sobre derechos humanos, bioética, ecología, tecnología, justicia social, feminismo, ética empresarial, inteligencia artificial, entre pues múltiples
cosas, ¿no? En el caso de la lógica, como tal, pues la lógica es la herramienta de la filosofía. Estudia las formas válidas del razonamiento. No se ocupa de si las premisas son verdaderas, sino de si los argumentos están bien construidos. ¿Ok? En este caso, bueno, pues existen elementos que están dentro de la lógica, como las proposiciones, ¿no? Que nos indica si una afirmación puede ser falsa o puede ser verdadera, ¿no? Está la parte del silogismo, que es la forma de razonamiento que une dos premisas para llegar a una conclusión. Y pues está la cuestión de la falacia, ¿no? Que es un razonamiento que parece que es válido, pero pues la realidad no lo es, ¿no? Hoy en día la lógica pues es más aplicada ya en la cuestión informática, en la parte de inteligencia artificial, matemáticas, programación, ¿no? Análisis de discursos y pues también para detectar errores, ¿no? En algunos argumentos políticos o en argumentos mediáticos, ¿ok? Entonces, bueno, estas ramas son como pilares de una casa del pensamiento humano. Nos permiten construir ideas sólidas, comprender nuestras creencias, mejorar nuestros juicios y participar de una manera consciente en la vida. ¿Ok? Vamos a continuar ahora entre lo que es pues la distinción entre filosofía, ciencia y religión. Dice, la filosofía, la ciencia y la religión son formas distintas de aproximarse al conocimiento y la comprensión del mundo, cada uno desde sus propios métodos, enfoques y objetivos. En el caso de la filosofía, bueno, pues se caracteriza por su enfoque crítico y especulativo sobre cuestiones fundamentales, utilizando la razón y la reflexión como herramientas principales. La filosofía busca respuestas a preguntas sobre la naturaleza de la realidad, la existencia humana y el significado de la vida. Esto sin depender necesariamente de la observación empírica o la experimentación. En el caso de la ciencia, en el caso de la ciencia como tal, dice, se basa en el método científico para investigar el mundo natural, utilizando la observación, la experimentación y el análisis de datos para generar teorías y explicaciones sobre fenómenos observables. La ciencia se centra en la búsqueda de leyes y regularidades en el universo físico, con el objetivo de comprender y predecir el comportamiento de los fenómenos naturales. En cuestión de la religión, pues se basa en creencias y prácticas espirituales, con un enfoque en la fe, la devoción y la adoración de lo divino o lo trascendente. La religión proporciona un marco de significado y propósito para la vida humana, a menudo basado en textos sagrados, tradiciones y enseñanzas divinas. A diferencia de la filosofía y la ciencia, la religión no se basa necesariamente en la razón o en la vida empírica, sino en la fe y la revelación divina. ¿De acuerdo? Entonces, pues tenemos esta pequeña tablita donde nos dice que la filosofía
Por ejemplo, es el estudio de problemas fundamentales relacionados a cuestiones existenciales. En el caso de la ciencia, pues es la acumulación del conocimiento basada en la escolaridad e investigación de distintas disciplinas de la praxis. Y la religión, pues es el servicio a la palabra de Dios con toda la libertad de escoger al ser divino. ¿Ok? Desde tiempos antiguos, los seres humanos han buscado comprender el mundo que les rodea, a sí mismos y el sentido de la vida. Esta búsqueda de respuesta ha dado lugar a tres formas fundamentales de conocimiento y orientación existencial, lo que es la filosofía, la ciencia y la religión. Aunque a veces se cruzan y hasta se influencian mutuamente, cada una posee métodos, objetivos y fundamentos distintos, y por eso es necesario diferenciarlas para valorar su función y su aporte en cuestión de la historia del pensamiento y en la vida actual. ¿Ok? Por ejemplo, pues la filosofía surge en la antigua Grecia como un esfuerzo racional por entender la totalidad de la realidad. La palabra misma significa amor a la sabiduría y expresa una actitud de asombro, curiosidad y un cuestionamiento profundo, ¿no? La filosofía no parte ni de dogmas ni de observaciones empíricas específicas, sino parte de preguntas universales que atraviesan toda la cuestión de la experiencia humana, como lo vimos y lo dijimos hace un momento. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa vivir una buena vida? ¿Existe la libertad? ¿No? ¿Cómo debe organizarse una sociedad justa? En este caso, bueno, pues la filosofía utiliza el razonamiento lógico y la argumentación crítica como sus principales herramientas, ¿no? No se conforma con aceptar verdades establecidas, sino que las interroga, las examina y las compara. Así que más que ofrecer respuestas definitivas, la filosofía pues abre horizontes, ¿no? Promueve el diálogo y el análisis y el pensamiento autónomo. Su campo es muy amplio y abarca ramas como la metafísica, la ética, la lógica, la epistemología, la estética y la filosofía política, ¿no? Que es lo que vimos, pues aquí arriba, ¿no? Y obviamente, pues muchas otras. Por su parte, la ciencia se orienta a comprender y explicar los fenómenos del mundo natural y social, pues a través del método científico, ¿no? Que se basa en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y pues su verificación empírica, ¿no? La ciencia pues no solo busca responder necesariamente a los grandes por qué existenciales, sino a los cómo más concretos, ¿no? Cómo se comportan los cuerpos en el espacio, cómo funcionan los organismos vivos, cómo se transmiten las enfermedades, cómo se generan los cambios climáticos, pues entre otros cómo, ¿no? A diferencia de la filosofía, que acepta la pluralidad de perspectivas, ¿no? Y el debate como parte de su esencia, la ciencia pues se guía por criterios objetivos, replicables y cuantificables, ¿no? Una teoría científica debe de ser comprobable o falsable y está sujeta pues a una revisión constante. Si bien la ciencia comenzó en el marco de la filosofía natural, hoy es un campo autónomo con ramas especializadas, como lo es la física, la biología, la química, astronomía, psicología, ¿no? Y ha transformado pues de manera radical eh, la manera en que la humanidad vive, trabaja y se relaciona con el entorno. Pero pues también la ciencia no puede responder a cuestiones morales, éticas o metafísicas por sí sola, ¿no? Para eso sigue requiriendo el diálogo con la filosofía, ¿no? O con otros marcos que, pues, de sentido, ¿no? Ahora bien, la religión. Bueno, la religión en cambio es una forma de conocimiento y experiencia que se basa en la fe, la revelación y la relación con lo sagrado o lo divino. Esto va a través de tradiciones, textos sagrados, ritos, dogmas, ¿no? Y comunidades creyentes. En este sentido, bueno, pues la religión busca ofrecer
una visión del mundo, del ser humano y de su destino trascendente, ¿no? Mientras que la ciencia observa el mundo natural y la filosofía reflexiona críticamente sobre todo lo existente, la religión pues afirma que hay una dimensión superior que trasciende a la razón y a la experiencia empírica. Y esta pues es accesible a través de la fe. La religión no solamente responde a preguntas como quién creó el mundo o qué sucede después de la muerte, sino que también establece normas éticas, formas de vida y respuestas al sufrimiento, al mal y a la esperanza, ¿no? Para muchos creyentes, pues la religión no es una teoría, sino una vivencia, una forma pues de caminar hacia lo sagrado, ¿no? Ahora bien, aunque las tres buscan dar sentido y comprender la realidad, se diferencian principalmente en sus métodos y fundamentos. La filosofía se apoya exclusivamente en la razón, la ciencia en la evidencia empírica y en la evidencia experimental, y la religión pues en la fe y en la revelación divina, ¿no? La filosofía y la ciencia promueven la duda y una revisión constante. La religión, en cambio, pues exige muchas veces confianza en verdades reveladas que no dependen de pruebas empíricas, ni tampoco depende de argumentos racionales, ¿no? Sin embargo, esto no significa que una invalide a las otras. Cada una responde a distintos aspectos de la experiencia humana. Por ejemplo, la ciencia puede explicar cómo funciona el universo, pero no puede decir por qué deberíamos actuar con justicia. La religión puede motivar la acción moral o dar consuelo espiritual, pero no puede predecir un eclipse ni explicar el ADN. La filosofía puede ayudarnos a pensar críticamente sobre las bases del conocimiento o sobre si Dios existe, pero no puede construir una vacuna ni realizar milagros. ¿Ok? En la historia, pues ha habido momentos de colaboración, conflicto y tensión entre estas tres formas de saber. Durante los siglos, pues la filosofía estuvo estrechamente unida a la teología. Y pues grandes pensadores como Tomás de Aquino, por ejemplo, intentaron armonizar razón y fe, ¿no? En la modernidad, ya con el avance de la ciencia, surgieron posturas críticas hacia la religión, mientras que otros pues buscaron nuevos equilibrios, ¿no? Hoy, ya en un mundo plural y tecnológicamente avanzado, es más necesario que nunca distinguir los roles de cada una de estas tres sin enfrentarlos de una manera reduccionista. La ciencia es fundamental para entender el mundo físico y resolver problemas prácticos, pero necesita un marco ético para no deshumanizar. La religión puede dar sentido a la vida, pero también requiere una autocrítica para no caer en el fanatismo. La filosofía, por su parte, pues ayuda a pensar los límites y fundamentos de ambas, ¿no? Al reflexionar sobre lo que significa vivir, saber, creer y convivir, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia explica el mundo, la religión le da sentido y la filosofía nos ayuda a pensar sobre ambos, ¿no? Comprender estas diferencias es un acto de sabiduría, tolerancia y una madurez intelectual. ¿Por qué? Porque no se trata de elegir una contra las otras, sino de aprender a dialogar, distinguir y valorar las múltiples formas que tiene el ser humano de buscar la verdad, el sentido y la plenitud. ¿Ok? Muy bien, basado en esta pequeña lectura y en esta explicación verbal que les acabo de proporcionar, tenemos pues precisamente una actividad que es un crucigrama como tal. ¿De acuerdo? Hay que responder las preguntas y las respuestas vienen o serán parte de nuestro crucigrama. ¿Ok? Muy bien.
Ahora sí, nos vamos a meter un poquito ya en la parte de la filosofía presocrática. Ya después de darle una introducción a la filosofía, ¿no? Al concepto de filosofía y la relación que puede existir entre filosofía, ciencia y religión, pues ya nos vamos a meter ahora sí en la cuestión de la filosofía presocrática. Y dice, se llama presocrática a la filosofía elaborada por los diferentes pensadores de los que se conservan registros en la antigua Grecia entre los siglos 6 y 5 a.C., previamente al auge de la filosofía inaugurada por Sócrates. ¿Ok? Dice rasgos generales de la filosofía presocrática. La preocupación principal de los filósofos representantes del periodo fue el estudio de la naturaleza, pensada como en un todo. Sus intereses versaban sobre los campos de la matemática, la astronomía, geografía, medicina y biología. A su vez, bajo el influjo de los sofistas, también indagaron en el ámbito de la epistemología y la semántica. Entre los filósofos presocráticos podemos mencionar a Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Genofanes de Colofón, Pitágoras de Samos, Zenón de Elea, Empédocles de Acragas, Diógenes de Apolonia, Demócrito de Abdera, Anaxágoras de Clasemone. Dos de ellos fueron particularmente relevantes dada la influencia de sus ideas, Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. Las fuentes de los filósofos presocráticos que se conservan son indirectas. Usualmente fueron recuperadas a través de fragmentos citados por los autores antiguos posteriores a ellos, como fueron Platón, Aristóteles, Simplicio, ¿no? Y de testimonios sobre, pues, sobre sus vidas, ¿no? Dice, cosmogonías mitológicas. Las ideas cosmogónicas en torno a la estructura del mundo que se hallan a la base del pensamiento filosófico de carácter más bien racionalista provienen paradójicamente de contextos mitológicos. Así, los relatos de Homero y la Teogona de Hesíodo constituyen fuentes privilegiadas para el pensamiento filosófico griego en sus orígenes. La concepción homérica prefilosófica del alma como el aliento insustancial que, a modo de influjo, da al cuerpo y sobrevive en el Hades tras la muerte de éste. Es un antecedente de gran importancia en los desarrollos posteriores del pensamiento griego, ¿no? Que a su vez pues, ha tenido influencia decisiva en la historia de las ideas del occidente. Las filosofías presocráticas de Pitágoras, Tales, ¿no? Anaxímenes y Heráclito son herederas de la concepción homérica de este aspecto. ¿Ok? Del mismo modo, los esfuerzos racionales por explicar la estructura del universo como el desarrollo a partir de un origen simple y único, remiten también a la tradición poética anterior, ¿no? Y bueno, pues la filosofía presocrática se refiere al conjunto de pensadores anteriores o contemporáneos a Sócrates, pero que no forman parte de la corriente clásica ateniense. Estos filósofos vivieron sobre todo en las colonias jónicas y nódicas del Asia Menor, la Magna Grecia, que se ubicaba al sur de Italia y Sicilia, y algunos en Grecia continental, ¿no? La filosofía presocrática busca explicaciones racionales y naturales de la realidad, ya dejando atrás el mito. Se centran en preguntas sobre las fisis o la naturaleza, de qué está hecho el mundo, cuál es su principio, cómo cambia, ¿no? E intenta encontrar el principio originario del cosmos. Además, utilizan por primera vez el logos, ¿no? Como instrumento de comprensión. Y logos, pues, es la razón, palabra o ley, ¿no? En esta parte, pues, surgieron las escuelas jónicas, ¿no? Como tal, como fue Tales de Mileto, ¿no?
el primer filósofo, el cual afirma que el agua es el principio de todas las cosas. Así tenemos también a Anaximandro, ¿no? Que propone el apeirón o lo indefinido como un principio originario del cosmos. O Anaxímenes, que marca el aire como un principio originario, ¿no? De igual forma, surge lo que es la escuela pitagórica, ¿no? Con Pitágoras, ¿no? Y la realidad se rige por el número y la armonía matemática. Aquí se introducen ideas sobre la transmigración del alma, ¿no? De acuerdo, vamos a continuar. Tenemos Heráclito de Efeso. Dice, los relatos que nos han llegado sobre la figura de Heráclito generalmente lo presentan como un personaje misántropo, quien mantenía una mala relación con sus conciudadanos, prefiriéndose acercar a jugar con los niños. Fue apodado el Oscuro, dado su estilo críptico en la escritura, asociado con su carácter aristocrático. A él se le atribuye un único libro sobre la naturaleza. Heráclito sugiere que la construcción del mundo, ignorada por la mayoría de hombres que creen tener un pensamiento particular, es esencialmente una y se explica en función del logos como principio subyacente a todas las cosas, que era lo que les comentaba hace unos minutos, ¿no? La apariencia plural del universo está reunida en todo coherente, del cual los hombres forman parte y al que entonces pueden acceder lógicamente. Los opuestos están enlazados a un solo proceso invariable y este se halla a su vez signado por la transformación permanente, ¿no? Tanto el logos como el fuego son figuras que en los distintos fragmentos hacen referencia a dicho principio inmanente que equilibra la pluralidad del todo en una armonía mayor. En la imagen del río, que ha llegado hasta nuestros días bajo la idea de que nadie puede bañarse 2 veces en las mismas aguas, se ilustra el concepto del cambio permanente como único principio invariable, constitutivo de la realidad, ¿no? Aquí Heráclito de Efeso decía que todo fluye, ¿no? El principio es el fuego, que es el símbolo del cambio constante, ¿no? Y pues la lucha de contrarios es el motor, ¿no? Del cosmos. Continuamos con Parménides de Elea. Y Parménides nos dice que la obra más significativa de Parménides que nos ha llegado es su poema, el cual ha sentado los fundamentos metafísicos y epistemológicos que luego retomaría el platonismo. Allí proclama que solamente hay 2 posibilidades, 2 vías que puede seguir el pensamiento, ambas excluyentes entre sí, la vía del ser y la vía del no ser. ¿Okay? El poema consiste en una argumentación sobre la necesidad de rechazar la segunda alternativa por ser inteligible. Solamente el cambio del ser es seguro y conduce a la verdad y accedemos a este racionalmente, no por medio de las creencias ni de los sentidos. La mayoría de los hombres no alcanza el conocimiento de la verdad, que es única, perfecta e invariable, porque confunde ambas vías. No obstante, en ningún caso lo que no existe puede ser pensado ni por lo tanto llegar a ser, de modo que no puede ser nunca verdadero. Entonces Parménides de Elea decía que el ser es uno, eterno e inmutable, y niega la posibilidad del cambio y del no ser. Aquí pues su pensamiento contrasta radicalmente con el de Heráclito. Tenemos aquí representantes de la filosofía presocrática, como tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides de Elea o Empédocles. ¿Ok? Dentro de esta parte de los representantes también existieron Zenón de Elea, ¿no? Que fue discípulo de Parménides
y él pues desarrolla paradojas para defender la idea de que el movimiento es una ilusión. En el caso de Empédocles, introduce ya él los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Combinados por 2 fuerzas, amor y odio. En el caso de Anaxágoras, introduce el concepto del nous, que es el concepto de la mente cósmica, ¿no? Como un principio ordenador del universo. Demócrito y Leucipo desarrollan el atomismo, y estos indicaban que todo está formado por átomos indivisibles moviéndose en el vacío, ¿no? Ellos pues introducen, todos estos representantes, introducen el pensamiento sistemático, proponen los primeros modelos cosmológicos, inician la distinción entre apariencia y realidad y plantean el problema del ser y del devenir. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí la actividad, una relación de cada filósofo con el arque que él consideraba, ¿no? O el principio que el filósofo consideraba. ¿Ok? Muy bien. Denme un momentito. Muy bien. Continuamos ahora con lo que es la filosofía clásica, ¿no? Dice, la filosofía es una disciplina académica que se compone de un conjunto de conocimientos y reflexiones desarrollados a lo largo de los siglos con el fin de estudiar la esencia o naturaleza, los orígenes y los fines de las cosas y de las ideas. Debido a lo ambicioso de esta meta, con el paso del tiempo, han surgido diferentes ámbitos de actividad filosófica y corrientes de filosofía, algunas tan diferentes entre sí que incluso han llegado a enfrentarse. ¿Ok? Por su parte, la filosofía clásica durante varios siglos, 7 antes de Cristo y 5 después de Cristo, siendo la esencia del pensamiento occidental, la base del triunfo del logos sobre el mitos, el auge del estudio y desarrollo de diversas materias, matemáticas, éticas, epistemología, ¿no? De la mano de diversos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, ¿no? Etcétera. Tenemos aquí Sócrates, Platón, Aristóteles. Ok. Bueno, vamos a ponernos y directamente en esta parte. No vamos a dar lectura a todo esto de Sócrates y ello, sino vamos a hacer un pequeño abstract al respecto, ¿no? La filosofía clásica griega, desarrollada en estos siglos, alcanza su madurez en la ciudad de Atenas, con 3 grandes del pensamiento occidental. Los 3 grandes e importantes son Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿ok? Esta etapa está marcada por el paso del interés cosmológico
al interés antropológico y ético, y luego a una síntesis totalizadora de todo el saber filosófico. En el caso de Sócrates, ¿no? Bueno, Sócrates no dejó obras escritas. A él lo conocemos por Platón, por Genófote y Aristófanes. Él centra la filosofía en el ser humano y su ideal era el conócete a ti mismo, ¿no? Sócrates desarrolla la mayéutica, ¿no? Que es el método del diálogo que busca hacer parir, ¿no? Entre comillas, ideas verdaderas mediante la indagación. Cree en la existencia de una moral, de una verdad moral objetiva, accesible pues mediante la razón. Y en el caso de Sócrates, pues fue condenado a muerte él por corromper a la juventud y no creer en los dioses de, pues, de la polis, ¿no? Sócrates desarrolló su filosofía, como lo vemos, a través del método de la mayéutica, que consistía en hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico y ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas, ¿ok? Sócrates también destacaba la importancia de vivir una vida examinada en la que se cuestionen constantemente las propias acciones y decisiones. Él creía que la autoevaluación y la reflexión crítica eran esenciales para el crecimiento personal y moral. Tenemos también las teorías de las ideas y alegoría de la caverna, propuesto por Platón, ¿no? Dice, la teoría de las ideas y la alegoría de la caverna son dos conceptos más importantes desarrollados por el filósofo griego Platón en su obra. Estas ideas están estrechamente relacionadas y constituyen una parte fundamental de la filosofía. La teoría de las ideas, también conocida como la teoría de las formas o la teoría de los universales, postula que existe un mundo de realidades perfectas e inmutables que trascienden el mundo sensible y el material en el que vivimos. Según Platón, estas ideas o formas son la verdadera realidad y son eternas, universales e invariables. Por ejemplo, la idea de justicia, belleza o bondad existen independientemente de cualquier objeto o persona particular que pueda ejemplificarlas en el mundo material. Para Platón, el mundo es sensible. Es solo una copia imperfecta y cambiante, perdón, de estas ideas perfectas. ¿Ok? Luego dice, la alegoría de la caverna es una narrativa alegórica que Platón presenta en su obra La República, para ilustrar su teoría de ideas y explicar la naturaleza de la realidad y el conocimiento. En la alegoría, Platón describe a un grupo de personas que han vivido toda su vida encadenados en el interior de una caverna, viendo solo las sombras de las formas proyectadas en la pared por una fuente de luz detrás de ellos. Estas sombras son la única realidad que conocen y creen que son la verdadera realidad. Sin embargo, un prisionero logra escapar de la caverna y descubre el mundo exterior iluminado por el sol, donde ve las verdaderas formas e ideas. Al ingresar a la caverna para contarles a los demás prisioneros lo que ha visto, no lo creen y lo consideran loco. La alegoría de la caverna ilustra la teoría de que la mayoría de las personas están atrapadas en un estado de ignorancia y percepción limitada, sin ser conscientes de la verdadera realidad que existe más allá de sus percepciones sensoriales. Solo aquellos que buscan el conocimiento y la verdad pueden liberarse de las cadenas de la ignorancia y ascender al mundo de las ideas. En este sentido, Platón, ¿no? Como tal, podríamos decir que fue discípulo de Sócrates, ¿no? Él fue fundador de la academia, la primera escuela filosófica. Él desarrolla pues la teoría de las ideas o formas y nos dice que las cosas sensibles son pues copias imperfectas de realidades eternas e inmutables, ¿ok? Aquí el alma, según Platón, es inmortal y preexistente. Conocer es recordar lo que el alma vio en el mundo de las ideas.
En las cuestiones políticas proponen la república, un estado justo gobernado por filósofos y reyes, ¿no? En el campo de la ética, el bien supremo, pues es la contemplación del bien como la idea suprema, ¿ok? Tenemos también teoría de las cuatro causas por Aristóteles. La teoría de las cuatro causas es una de las contribuciones más importantes del filósofo griego Aristóteles a la filosofía y la ciencia. La teoría proporciona un marco conceptual para comprender la naturaleza y el funcionamiento del mundo natural, así como el origen y la explicación de los fenómenos. Según Aristóteles, para comprender completamente cualquier objeto o evento, es necesario identificar cuatro causas que contribuyen a su existencia y explicación. Y estas cuatro causas pues son causa material. Se refiere a la materia prima de la que está hecho un objeto o evento. Esta causa se relaciona con la sustancia o la composición física de algo. Por ejemplo, la madera es la causa material de una mesa, ya que constituye su sustancia física. Causa formal. Se refiere a la forma o la estructura que define la naturaleza y las características de un objeto o evento. Esta causa se relaciona con la organización y el diseño de algo. Por ejemplo, el diseño y la estructura de una mesa determinan su función y su apariencia. Causa eficiente. Se refiere a la fuerza o el agente que causa el cambio o la producción de un objeto o evento. Esta causa se relaciona con el proceso o la acción que da lugar a algo. Por ejemplo, el carpintero que construye la mesa es la causa eficiente de la producción. Y tenemos causa final. Se refiere al propósito, el objetivo o la función para la cual existe un evento, un objeto o evento. Esta causa se relaciona con el propósito o el fin hacia el cual tiende algo. Por ejemplo, la función de una mesa es proporcionar un lugar para colocar objetos, comer o trabajar. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. En cuestión con Aristóteles, pues Aristóteles también fue discípulo de Platón y fue fundador del Liceo. Él realiza una sistematización del saber donde incluye lógica, física, biología, ética, política, estética, metafísica, ¿no? Rechaza la teoría de las ideas. La realidad es una sustancia compuesta de materia y forma, ¿no? Él introduce las cuatro causas para explicar el cambio, lo que acabamos de ver: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final, ¿no? En el campo de la ética, propone la doctrina del justo medio y la vida virtuosa como camino a la felicidad. Y en la parte de la política, pues defiende el gobierno mixto y la vida en comunidad como realización del ser humano. ¿Ok? En el caso, ¿no? O aquí con la filosofía clásica, la filosofía se convierte en una disciplina rigurosa, sistemática y profundamente humana. Desde el asombro cosmológico de los presocráticos, pasando por la indagación ética de Sócrates, hasta las grandes síntesis ontológicas, epistemológicas y políticas de Platón y Aristóteles, se traza pues un camino que definirá los fundamentos de la cultura occidental.
¿no? La filosofía desde entonces pues no deja de ser crítica del pensamiento heredado, no deja de realizar la búsqueda de la verdad más allá de la experiencia, ¿no? Y pues digamos que está relacionada, ¿no? O se ve como en un examen de la vida, del ser, del conocimiento y del bien. ¿Ok? Con esta parte tenemos nuestra siguiente actividad. Son dos actividades, una de relación y otra nuestro demuestra lo aprendido. ¿Ok? Y esto pues vamos a continuar con la parte de la filosofía medieval y la filosofía renacentista, ¿no? Nos dice unidad 2 del paso de la filosofía medieval al renacimiento. Analiza el cambio del pensamiento teocéntrico medieval hacia el humanismo renacentista, promoviendo el desarrollo fundamentado de un sistema de creencias flexible y tolerante, reconociendo pues su dignidad humana. ¿Ok? Ok, vamos a leer un poco sobre la filosofía medieval. Ok, dice, la filosofía medieval se desarrolló principalmente en Europa durante la Edad Media, aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Durante este periodo estuvo fuertemente influenciada por la religión cristiana, especialmente por la teología cristiana, y se centró en gran medida en cuestiones relacionadas con la fe, la razón y la existencia de Dios. Uno de los temas centrales de la filosofía medieval fue el problema de Dios, la fe y la razón. En esta época, pues se intentaba conciliar la fe cristiana con la razón filosófica, buscando encontrar un equilibrio entre la revelación divina y el conocimiento humano. Esta tensión entre fe y razón dio lugar a debates filosóficos complejos y profundas reflexiones sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. ¿Ok? Bueno, lo que voy a hacer, vamos a ponernos y a ubicarnos tantito aquí en nuestra carátula de la unidad para que dialoguemos de una manera sintetizada esta parte, ¿no? Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, Europa entra en lo que tradicionalmente fue llamado la Edad Media. Durante este periodo, la Iglesia cristiana se convierte en el eje central del pensamiento, la cultura y la educación, ¿no? La filosofía se desarrolla bajo el influjo del cristianismo y su propósito fundamental ya no es la autonomía del saber, como la filosofía clásica griega, sino pues ya la armonización de la razón con la fe, ¿no? Santo Anselmo sintetiza esta actitud con su célebre fórmula Fides Quaerens Intellectum, ¿no? Lo que significa pues la fe que busca entender, ¿no? La filosofía medieval como tal eh, tenía su característica principal que era la parte del teocentrismo, ¿no? Donde nos indicaba que Dios pues es el centro y es la causa última de toda la realidad, ¿no? También pues fue una subordinada de la
a la teología, ya que se considera que la razón debe servir para profundizar, perdón, la comprensión de la fe revelada, ¿no? Otra de las características que esta filosofía llevó, pues fue la revalorización de los textos clásicos, especialmente los de Platón y Aristóteles, a través de traducciones, pues, árabes y latinas. Aquí ya se usó el latín como la lengua filosófica común, ¿no? Y existió una preocupación metafísica, ética y noceológica, o sea, sobre el conocimiento, pero pues siempre relacionado a la cuestión, ¿no? Religiosa. Dentro de la parte de la filosofía medieval, pues surgieron diferentes etapas, ¿no? Como la etapa alta media, que pues aquí se caracteriza por el predominio del pensamiento patrístico, ¿no? Los padres de la iglesia, como lo fueron San Agustín, intentan conciliar la filosofía clásica con el cristianismo, ¿no? En este caso, San Agustín de Hipona, pues fue inspirado por Platón y el neoplatonismo, y él sostiene que la verdad habita en el alma humana, pero es Dios quien ilumina la razón, ¿no? O la cuestión de la iluminación divina. Él desarrolla una antropología dualista, donde mezcla cuerpo y alma, y en estos dos elementos, pues el alma es superior, ¿no? Él menciona que el mal no tiene existencia propia, ¿no? Sino que es privación del bien. De igual manera, está la etapa plena a la cuestión de la Edad Media, ¿no? Donde aparece la escolástica, que es el método de enseñanza y reflexión que busca la síntesis entre la razón aristotélica y la fe cristiana. Aquí se desarrollan las universidades de París, Bolonia, Oxford, donde florece el debate filosófico y teológico, ¿ok? En este caso, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es el mayor representante de la escolástica, ¿no? Integra el pensamiento de Aristóteles con el cristianismo, distingue entre razón y fe, pero afirma que no se contradicen, y él postula las 5 vías para demostrar racionalmente la existencia de Dios: movimiento, causalidad, contingencia, grados de perfección y finalidad. Santo Tomás de Aquino define a Dios como un actor, como un acto puro, ¿no? Un ser necesario y causa primera. Y en la parte de la ética, pues propone una ley natural inscrita en la razón humana, ¿ok? Surgieron otros pensadores dentro de esta plena Edad Media, como lo fue San Buenaventura, que es defensor del agustinismo cristiano, ¿no? O Guillermo de Ockham. Y este último, pues, propone el principio de la navaja de Ockham. No se deben multiplicar los entes sin necesidad. Él es precursor del nominalismo y de la separación más clara entre la fe y la razón, ¿ok? Dentro también de la filosofía medieval está pues Giovanni Pico de la Mirandola, ¿no? Y él a finales de 1486 publicó sus célebres 900 tesis. Él es considerado hereje y perseguidor por lo mismo. Su obra más extensa es un tratado contra la astrología, integrado por 12 libros publicados pues póstumamente, ¿no? Está también pues la Baja Edad Media, ¿no? Donde pues estuvo la crisis de la escolástica, ¿no? Aquí comienza una separación creciente entre la razón filosófica y la teología. Se sientan ya las bases del pensamiento moderno, ¿no? Y la influencia del nominalismo debilita el realismo platónico y aristotélico, ¿no? Como tal. Dentro de la parte de la filosofía medieval, existían los temas como la existencia y atributos de Dios, la relación que existe entre la razón y la fe, la universalidad, perdón, del conocimiento frente al nominalismo,
la naturaleza del alma y su destino, la creación del mundo y el problema del mal, ¿no? Y aquí, bueno, pues la filosofía medieval no fue exclusivamente cristiana, ¿no? También se nutrió un poco del pensamiento judío y del pensamiento islámico. En la parte del pensamiento judío con autores como Maimónides, ¿no? Que también integró a Aristóteles con la fe mosaica, ¿no? Y en la parte islámica con pensadores como Avicena, ¿no? Y Averroes, quienes tradujeron, interpretaron y transmitieron la obra de Aristóteles al mundo cristiano, ¿no? Estas tradiciones pues enriquecieron el debate filosófico y permitieron el renacimiento de Aristóteles. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de la postura, bueno, la postura renacentista, ¿no? Dice, la dignidad del hombre en Pico de la Mirandola y el universo de Giordano Bruno. Giovanni Pico de la Mirandola fue un filósofo italiano del Renacimiento, conocido por su obra Oración sobre la dignidad del hombre, donde expone su visión antropocéntrica del universo. En este texto, Pico exalta la capacidad humana para elevarse por encima de su condición natural y alcanzar la divinidad a través del libre albedrío y el conocimiento. Él consideraba al hombre como el único ser excepcional capaz de determinar su propio destino y participar activamente en la creación del mundo. Por otro lado, Giordano Bruno, también italiano, fue un filósofo renacentista cuyas ideas desafiaron las concepciones tradicionales sobre el universo. Defendió un cosmos infinito, poblado por innumerables sistemas solares y planetas habitados. Se opuso a la visión geocéntrica de Ptolomeo y Copérnico, argumentando que la Tierra no era el centro del universo. Por sus creencias heréticas fue condenado por la Inquisición y quemado en la hoguera en 1600. Ambos pensadores compartían una visión del hombre como un ser dotado de dignidad y potencialidades únicas en un universo vasto y en constante evolución. Mientras que Pico enfatizaba la capacidad humana para elevarse hacia lo divino, Bruno promovía una concepción más amplia y cosmocéntrica del ser humano, integrado en un cosmos infinito y en constante movimiento. Entonces, en la parte de la filosofía renacentista, por ejemplo, no, pues el Renacimiento es un movimiento cultural y filosófico que surge en Europa entre los siglos XV y siglo XVI. Marca una ruptura en la cosmovisión teocéntrica medieval y una revalorización, perdón, de la razón, la experiencia y el ser humano. ¿Ok? El término renacimiento hace referencia a la recuperación del legado clásico grecolatino, que había sido pues parcialmente eclipsado por la mentalidad religiosa medieval. No. Algunas de las características que tenía este movimiento, ¿no? O esta filosofía, era por ejemplo el antropocentrismo, ¿no? En el cual pues el ser humano se coloca en el centro del universo como sujeto libre y racional. Estaba ligado a la parte del humanismo y hacía énfasis en las letras, la retórica, la ética cívica, la educación y el potencial humano. Fomentaba la observación empírica y el estudio científico, así como, pues, dentro de esta etapa se critica el exceso de lógica formal en favor de la experiencia, el arte y la creatividad. ¿Okay? Surgió aquí en esta filosofía un interés por la libertad individual, la dignidad del ser humano y la autonomía del pensamiento como tal, ¿no? Entonces aquí pues surgen diferentes pensadores renacentistas, ¿no?
como por ejemplo en el humanismo renacentista con Pico de la Mirandola, ¿no? En su discurso sobre la dignidad del hombre, él proclama la libertad del ser humano para determinar su propio destino. Reinterpreta el relato bíblico no como caída, sino como apertura al potencial infinito del hombre. De igual manera, tenemos a Erasmo de Rotterdam, que él es un defensor del humanismo cristiano, ¿no? Él critica los abusos de la iglesia y llama a una renovación moral desde el cristianismo, y es un precursor de la reforma, aunque pues se mantuvo en la ortodoxia católica. Luego dice, la reforma protestante y sus principales exponentes. Se conoce como Reforma Protestante o Revolución Protestante a un movimiento religioso del siglo XVI liderado por los teólogos Martín Lutero y Juan Calvino. Este movimiento generó una división en el seno del catolicismo, que dio origen a las distintas iglesias que no obedecían el liderazgo del Papa como representante supremo de la fe cristiana. La reforma surgió como consecuencia del descontento que generaba el modo en que la Iglesia Católica administraba la religión. Se revisaron los preceptos católicos elementales de las Sagradas Escrituras y se transformó la práctica religiosa en varios aspectos. Su hecho inicial fue la escritura y divulgación de las 95 tesis de Lutero en 1517, texto en el que criticaban la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica para reunir fondos y construir la Capilla Sixtina. Lutero sostenía que se debía reformar la Iglesia actual para retomar la práctica original de la fe cristiana, que se había perdido por la corrupción de los poderes del papado. Los príncipes de los estados alemanes apoyaron las denuncias de Lutero a partir de la firma de la Protesta de Spira, en la que se negaban a someterse al poder del Papa católico. Desde entonces, diferentes clérigos y gobernantes de otras partes de Europa se unieron al movimiento reformista y organizaron sus propias iglesias cristianas. Entre otros casos, apoyaron al papado y al movimiento de contrarreforma. ¿Ok? Bueno, en esta parte, pues, surgieron también corrientes como la filosofía política, ¿no? Con pensadores como Nicolás Maquiavelo, ¿no? En su obra, El Príncipe rompe con la tradición moralista de la política. Sostiene que el fin justifica los medios si se trata de conservar el poder y separa la ética de la lógica del poder político, ¿no? Se le considera fundador ya de la ciencia política moderna. Surgen también otros pensadores como Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Nicolás de Cusa, ¿no? Francisco Bacón. Dentro de la parte de la filosofía renacentista, pues surgen temas como pues la dignidad y la libertad del ser humano, la autonomía del pensamiento respecto a la autoridad religiosa, la recuperación de los clásicos grecolatinos, ¿no? El nuevo papel de la arte y la ciencia en la comprensión del mundo y la reinterpretación del cosmos y del lugar del ser humano en él. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la unidad de filosofía moderna. ¿Ok? Unidad 3. La filosofía moderna y algunas posturas filosóficas contrarias al proyecto moderno. Dice, examina las ideas sobre el problema del conocimiento de la modernidad, contrastándolas con las figuras filosóficas que reaccionaron en contra del proyecto moderno, desarrollando su pensamiento crítico para identificar sus repercusiones en el mundo actual. ¿Ok?
Y bueno, aquí tenemos que dentro de lo que es la filosofía moderna, esta se desarrolló en el siglo XVII y marca un giro radical respecto al pensamiento medieval y renacentista, ¿no? A este giro se le conoce como el proyecto moderno y es pues un esfuerzo por fundar el conocimiento sobre la razón humana autónoma, desplazando progresivamente pues la autoridad de la tradición, la religión o la escolástica, ¿no? Aquí esta filosofía se enmarca dentro de una serie de grandes transformaciones, como lo fue la revolución científica con Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, perdón, Johannes Kepler e Isaac Newton. Aquí ya se suscitó también la laicización del pensamiento, el ascenso del individuo como sujeto de conocimiento y acción. Surgieron las crisis estuvo en las crisis de las autoridades tradicionales, ¿no? Lo que es la iglesia, la monarquía, Aristóteles. Fue también eh, marcado dentro de, más bien relacionado, ¿no? Con el desarrollo del método científico y de las ciencias naturales y la expansión del racionalismo cartesiano y del empirismo inglés. El pensamiento moderno o la filosofía moderna se caracteriza por diferentes elementos, ¿no? Como el racionalismo, que es la confianza plena en la razón como fundamento del conocimiento, la parte del individualismo epistemológico, ¿no? El sujeto pensante es el punto de partida del saber. El método que busca de un método riguroso y universal para alcanzar certezas, crítica de la tradición, que es la parte del rechazo de la autoridad por sí sola, todo debe ser justificado racionalmente, ¿no? El antropocentrismo radical, que nos dice que el ser humano como constructor del mundo y de la historia, la parte del dualismo sujeto-objeto, ¿no? Se establece aquí una separación entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, y la secularización del saber. Aquí nos indica que la filosofía pues ya no depende de la teología, ¿ok? Dentro de esta parte surge lo que es el racionalismo, ¿no? Como tal, el empirismo, el criticismo e idealismo, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, el racionalismo, ¿qué es lo que nos dice esta corriente filosófica moderna? ¿No? Afirma que el conocimiento verdadero proviene de la razón, no de la experiencia sensible. Tenemos a René Descartes, empirismo, acá arriba, ¿no? René Descartes es considerado el padre del pensamiento moderno, ¿ok? Él, dentro de esta parte, genera lo que es para él la duda metódica. ¿Por qué duda metódica? Porque él cuestiona todo lo que no sea absolutamente cierto. Dentro de esta cuestión del racionalismo con Descartes, llega al famoso pienso y luego existo, ¿no? Como un fundamento seguro del saber. Surge el dualismo entre mente y cuerpo y él pues concibe a Dios como garante de la verdad, ¿ok? Además de Descartes como tal, lo apoya también o sigue esta línea Baruch Spinoza, ¿no? Él es un panenteísta, ¿no? O que nos indica, ¿no? La cuestión del panenteísmo, que es el Dios es la naturaleza. Él sostiene un monismo sustancial, donde dice que solo existe una sustancia infinita y defiende la libertad entendida como una necesidad racional. De igual manera, está Gottfried Leibniz, ¿no? Y él propone las mónadas, que son sustancias indivisibles y espirituales,
Él menciona que el mundo es el mejor de los mundos posibles por voluntad divina y también introduce el principio de razón suficiente y el principio de identidad. ¿Ok? Así como surge esta parte del racionalismo y sus principales representantes como René Descartes, Blaise Pascal, Baruch Spinoza y Gottlieb Leibniz, también surge el empirismo, ¿no? Como tal. Y el empirismo, a diferencia del racionalismo, sostiene que el conocimiento se origina en la experiencia sensible, ¿ok? Nos dice que el empirismo surgió como escuela filosófica entre los siglos XVI y XVIII. Los filósofos racionalistas como Descartes, Leibniz o Spinoza sostenían que conocemos al mundo a través de la razón y priorizaron como fuente de conocimiento a las instituciones intelectuales de la razón. Los filósofos empiristas, en cambio, creían que solo podemos conocer al mundo a través de la sensibilización, de la sensibilidad, y priorizaron como fuente de conocimiento a las sensaciones obtenidas a través de la percepción sensible. ¿Okay? Dice, la experiencia como un punto de partida significó que el conocimiento solo podía poseerse a posteriori, no a priori, y por eso vincularon la idea de la experiencia a la experimentación, tal como hizo Bacon en el Novum Organum. Para los empiristas, lo único posible era la sensación como testimonio de una experiencia externa, a excepción de Locke, quien creía que la reflexión era testimonio de una experiencia interna. ¿Ok? John Locke consideraba el alma, ¿no? Que él consideraba que el alma es una tabla rasa, ¿no? Al nacer. Todo conocimiento proviene de la experiencia externa o de la reflexión interna. Y pues John Locke es el precursor del liberalismo político. Así como está Locke, pues también está George Berkeley, ¿no? Y él llevaba consigo la idea, ¿no? O la cuestión del idealismo subjetivo, ¿no? Ser es ser percibido, ¿no? Él niega la existencia de la materia si no hay mente que lo perciba. Y David Hume radicaliza el empirismo, ¿no? Él decía que no había certezas absolutas. Él manejaba el yo como una ficción, que solamente hay percepciones. Y él criticaba la noción de la causalidad, ya que pues no se puede demostrar racionalmente que A o un evento A cause B. ¿Ok? Tenemos la cuestión del criticismo e idealismo alemán de Hegel y Kant. Y el criticismo es la doctrina expuesta por Immanuel Kant, el cual decía que el conocimiento se da gracias a las ideas a priori que hay en la mente y a la experiencia que ofrece ideas a posteriori. Kant denomina el criticismo como aquel método de filosofar que consiste en investigar las propias afirmaciones y objeciones y las razones en las que las mismas descansan. Método que da la esperanza de llegar a la certeza. Entonces, en lo que es la síntesis de Kant, ¿no? Immanuel Kant une el relacionismo y el empirismo. Él sostiene que el conocimiento es posible gracias a la interacción entre la sensibilidad y el entendimiento, o lo que es la experiencia y la razón. ¿Ok? Los objetos del conocimiento no son cosas en sí, sino pues fenómenos, ¿no? Y el sujeto impone al mundo estructuras a priori, espacio, tiempo, categorías, ¿no? En la parte de ética, pues formula el imperativo categórico, ¿no? El cual nos dice que actúa solo según máximas que puedan convertirse en ley universal, ¿no? Immanuel Kant es el punto de inflexión entre lo que es la filosofía moderna,
y la filosofía contemporánea. ¿Ok? Aquí, bueno, pues el proyecto moderno fue ambicioso. Pretendía fundar un conocimiento universal, seguro, racional, objetivo y emancipador. Sin embargo, pues diversos pensadores posteriores han cuestionado esos fundamentos, ¿no? Y pues sus consecuencias. Estas filosofías de la sospecha o del desencanto, pues ya surgen en los siglos XIX y XX. ¿Ok? Esto es con la cuestión, pues, de la parte de la filosofía moderna, ¿no? Dentro de esta parte, pues, surge el romanticismo y el vitalismo, surge lo que es el marxismo, surge la parte del psicoanálisis con Sigmund Freud, surgen, pues, la cuestión del existencialismo, ¿no? Y da un salto, ¿no? O es el precursor para la cuestión de la filosofía posmoderna, ¿no? Ya aquí en el siglo XX, autores como Michael Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, critican metarrelatos, ¿no? De la modernidad, ¿no? Como tal, Foucault decía que la razón moderna es una forma de poder y de control. Derrida decía que no existe un fundamento último del lenguaje ni del pensamiento. Y Lyotard mencionaba que la modernidad fracasa porque impone verdades universales, ¿no? Vivimos en la era de la pluralidad y la fragmentación. Entonces aquí, bueno, pues la filosofía moderna buscó fundamentar el conocimiento, la ética y la política desde la razón autónoma, ¿no? Aquí el método científico y la idea del progreso. Sin embargo, pues el mismo proyecto moderno generó respuestas críticas que revelaron sus límites y contradicciones. Su confianza en la razón ignoró lo irracional y lo emocional. Su idea del sujeto autónomo fue puesta en entredicho por la historia, el inconsciente, el cuerpo, el lenguaje y la economía, ¿no? Y obviamente, pues su promesa de emancipación muchas veces condujo a, a que ocurrieran nuevas formas de dominación, ¿no? Esto es con la cuestión de la filosofía moderna y obviamente pues las posturas filosóficas que lograron surgir contrarias a esta parte del proyecto moderno, ¿ok? Y vamos a pasar, ¿no?, a la cuestión de las filosofías del siglo XX. Y nos dice, valora la construcción del mundo contemporáneo a partir de algunas perspectivas filosóficas del siglo XX que cuestionan la realidad y el proceder de la humanidad para construir su identidad individual en el contexto local, nacional e internacional en un marco de interdependencia global. ¿Listo? Mm, mm, mm. Ok.
Bueno, dice, vamos a ver, la escuela de Frankfurt. Tenemos también existencialismo, surge la fenomenología. Muy bien, me voy a regresar únicamente a la portada y pues vamos a dialogar un poquito sobre esta parte, ¿no? Dentro de esta cuestión del crecer, ¿no? Con el pasar del tiempo y conforme va avanzando la cuestión de la filosofía, pues llegamos ya al siglo XX, ¿no? En el siglo XX, la filosofía experimenta un pluralismo inédito. Ya no hay un único paradigma dominante, sino hay múltiples escuelas, enfoques y estilos. Todas comparten en mayor o menor medida una actitud crítica frente al proyecto moderno, sus excesos racionalistas, cientificistas y universalistas, ¿no? La razón aquí ya no es vista como una herramienta neutra ni como una garantía absoluta de verdad, sino como condicionada históricamente, culturalmente e incluso llegó a ser políticamente, ¿no? De aquí surgen diferentes movimientos, por así decirlo, ¿no? O diferentes corrientes, como lo queramos interpretar, como es la, por ejemplo, la fenomenología, ¿no? Esta pues nace como respuesta al psicologismo, al empirismo y al cientificismo del siglo XIX. Esta pues busca volver a las cosas mismas, es decir, a la experiencia vivida en una pureza intencional, ¿no? Tenemos aquí autores o precursores como Edmund Husserl, ¿no? Como Martin Heidegger, perdón, ¿no? Que ellos pues plantean esta parte, ¿no? De dos maneras. Edmund Russell es el padre de la fenomenología y plantea una filosofía como ciencia rigurosa, a diferencia de Martin Heidegger, que rompe con Husserl y él propone una fenomenología existencial. Aquí, pues, surge esta parte de el ser humano es ser en el mundo, proyectado hacia la muerte con conciencia de su finitud y rechaza al sujeto cartesiano, ¿no? Que somos seres situados, arrojados en un mundo histórico. Surge la corriente, ¿no? O el movimiento del existencialismo, que surge de la fenomenología y de la angustia existencial provocada, pues, por la guerra, el sinsentido, el vacío religioso y la crisis del humanismo ilustrado, ¿no? Aquí, tenemos diferentes autores, ¿no? O filósofos como Soren Kierkegaard, que es el precursor de la parte de la corriente del existencialismo. Y él decía que el individuo en su busca frente a Dios, la fe y la libertad. Él decía también que existir es elegir, es decir, que somos responsables de nuestra vida. De igual manera surge Jean-Paul Sartre, ¿no? Y él nos decía en El ser y la nada, afirma que la existencia precede de la esencia o a la esencia, ¿no? Él mencionaba que el ser humano está condenado a ser libre. No hay una naturaleza predefinida. La libertad radical implica angustia y responsabilidad y el otro es un límite y espejo, ¿no? El infierno son los otros. De igual manera tenemos a Albert Camus, ¿no? Que él llevaba la cuestión, ¿no? O la idea de la filosofía del absurdo. Él decía, el mundo es indiferente y el ser humano busca sentido. En su obra El mito de Sísifo, él propone una ética de la rebelión, o sea, vivir sin mentiras, con dignidad, aunque pues sin un sentido absoluto, ¿no? Como tal.
La filosofía del siglo XX se caracteriza por tener multiplicidad de escuelas. Esto indicaba que no hay ninguna corriente dominante, ¿no? La crítica a la razón moderna y la objetividad, que pues cuestiona la fe en la razón y el progreso. Llevaba la revalorización del lenguaje, cuerpo, historia, poder y deseo hacia nuevos objetos y métodos filosóficos. Y pues tenía la emergencia de nuevas voces, ¿no? Surgen aquí ya las cuestiones del feminismo, el pensamiento decolonial y la cuestión del ecologismo, ¿no? Ahora bien, pues imagínate que estás al final de un largo viaje, ¿no? Ya a estas alturas hemos recorrido con esta sesión pues miles de años de pensamiento, desde los primeros mitos fundacionales hasta las teorías más contemporáneas sobre el poder, el lenguaje, la subjetividad, la tecnología o el colonialismo. ¿Qué sentido tiene mirar hacia atrás y repasar esta historia tan compleja, tan variada y muchas veces también contradictoria? Aquí, bueno, pues la filosofía, más que un conjunto de doctrinas, es una actitud, una manera de estar en el mundo, una forma crítica de pensar la vida, el conocimiento, la justicia, la existencia y el poder. Es desde sus inicios, pues, una búsqueda inalcanzable del sentido, ¿no? Porque, bueno, pues al principio el ser humano no pensaba como filósofo, pero necesitaba comprender el mundo. Por eso inventó mitos, rituales y dioses, ¿no? El mito, la magia y la religión fueron respuestas emocionales, poéticas, colectivas, ¿no? A los grandes, pues, misterios de la vida. Hicieron una revolución, buscar explicaciones racionales, no sagradas, sobre la realidad, ¿no? Ya con los griegos clásicos, especialmente con Sócrates, Platón y Aristóteles, pues la filosofía se convierte en una forma de vida, en un arte de diálogo de la ética y del pensamiento profundo. No se trata solo de saber, sino de vivir, pues bien, con justicia en comunidad, ¿no? Estos, filósofos, ¿no? Como tal, crearon los pilares de muchas categorías que todavía se usan, ¿no? Que todavía usamos hoy en día, como la política, la lógica, la ética, la metafísica, ¿no? La ciencia. Con el pasar de la época en la Edad Media, pues la filosofía se puso al servicio de la fe, pero pues también eh, se, se muestra, ¿no? Como tal, que la razón podía dialogar con lo divino. Se formaron grandes sistemas teológicos y se defendió que el ser humano es un puente entre lo sensible y lo eterno. Al pasar a la era moderna o en la modernidad, la filosofía se vuelve más crítica, autónoma, racional, ¿no? Se pregunta por el sujeto, el conocimiento, la libertad y el progreso, ¿no? La razón moderna pretendió ser la gran guía para la humanidad, pero pues con el tiempo muchos pensadores comenzaron a ver que esa misma razón podía producir una alienación, control, dominación e incluso pues violencia, ¿no? Ya en el siglo XIX y siglo XX, pues surgen voces disidentes, surgen nuevas preguntas, ¿no? Y si el ser humano no fuera tan racional como creía, y si lo que llamamos verdad fuera una construcción, y si el lenguaje nos hablara más de lo que nosotros lo usamos, y si el poder se escondiera en los discursos más nobles, y si nuestra idea de humanidad excluyera a muchos, ¿no? Filosofías como el existencialismo, el marxismo, el psicoanálisis, la fenomenología, la hermenéutica, el feminismo, ¿no?
El pensamiento decolonial y el postmodernismo ensanchan la mirada, nos hacen ver que la filosofía no es solo una voz, sino un polifónico debate de ideas, culturas, cuerpos, pueblos y tiempos, ¿no? ¿Qué nos enseña la filosofía entonces al final de cuentas? Pues a preguntar sin miedo, incluso lo que parece incuestionable. Nos enseña a dudar con profundidad. ¿Por qué? Porque la duda es el inicio del conocimiento. A pensar críticamente, es decir, a no repetir ideas sin atender sus fundamentos, a ponerlos en el lugar del otro, a escuchar lo distinto, lo extraño, lo que no es parte de mi mundo, a vivir con sentido, incluso si no hay una respuesta única, a hacernos responsables de nuestras decisiones, sabiendo que somos seres históricos, sociales y finitos, ¿ok? La filosofía no es una verdad cerrada, sino una conversación abierta que atraviesa siglos. Nunca deja de hacerse. Mientras haya seres humanos que se pregunten por el por qué, el para qué, el cómo vivir, el que es justo o que es real, la filosofía seguirá viva. Podrán cambiar los contextos, los lenguajes, las preocupaciones, pero la necesidad de pensar críticamente y con profundidad nunca va a desaparecer. ¿Ok? Como lo dijo alguna vez el filósofo español José Ortega y Gasset, el ser humano no tiene naturaleza sin historia. Y su historia más íntima es su filosofía. ¿Ok? Entonces, ¿por qué comprender la filosofía, no? ¿O por qué filosofar? Bueno, porque vivir sin filosofar es vivir sin comprender del todo lo que hacemos, lo que somos, lo que creemos y lo que sufrimos. ¿Por qué? Porque la filosofía no da todas las respuestas, pero nos enseña a hacer mejores preguntas. Y porque al final filosofar es una manera de ser más libres, más conscientes y por ende, pues ser más humanos, ¿no? Espero y esta sesión de la asignatura de filosofía nos haya servido de mucho, nos haya puesto a pensar más allá de lo que pudiésemos llegar a imaginar o creer y nos haya abierto la mente en el sentido de tener más interrogantes hacia la vida, hacia lo que somos, fuimos y, ¿por qué no?, hacia lo que seremos. ¿Ok? Fue un gusto trabajar con ustedes con esta asignatura, su última asignatura de sexto semestre del bachillerato ITESCO en su modalidad en línea. Cuídense mucho y felicidades por este logro. Y hasta la próxima.